Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La semana, si Dios quiere, la semana que viene, celebraremos la fiesta de la Santísima Trinidad, ese misterio que es fundamental y esencial en nuestra fe, que nos enseña que creemos en un único Dios, pero en tres personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas divinas, iguales en su esencia, son Dios, distintos en sus relaciones. La Iglesia siempre nos ha enseñado que Dios Padre es el creador de todo lo que existe, Dios Hijo es el Salvador, se encarna obedeciendo a los deseos de Dios Padre para salvarnos, y Dios Espíritu Santo es aquel que dirige a la Iglesia y lleva a cabo la obra de la salvación tocando el corazón de los hombres. Esto es lo que la Iglesia siempre nos ha enseñado. Y como hemos escuchado en la secuencia que se ha leído después de la segunda lectura, el Espíritu infunde fuerza en los débiles, da calor al corazón que se encuentra frío, reparte sus 7 dones. Pero en concreto, ¿cuál es la función y misión del Espíritu Santo? Leyendo la Biblia, he encontrado un párrafo de Jesús que lo recoge el Evangelio de San Juan. Como sabéis, la semana pasada celebrábamos que Jesús sube a la derecha de Dios Padre. Y en ese contexto de despedida, Jesús les da a sus discípulos sus últimas palabras y deseos. Es el testamento espiritual. Largo, por otra parte. Y dice así, en parte de ese testamento: «Os he dicho esto para que no os escandalicéis». Les está hablando Jesús a los 12. «Os expulsarán de las sinagogas, e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Pero ahora me voy a aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas?, sino que por haberos dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga», y aquí es donde Jesús expresa las 3 funciones o misiones que realiza el Espíritu en la Iglesia. Cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Convencerá al mundo en lo referente al pecado porque no creen en mí, en lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis, en lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado. 3 acciones que realiza el Espíritu. Convencerá al mundo en lo referente al pecado, en el sentido de que Cristo es el Salvador y el pecado, la deuda contraída por el pecado, ha sido condonada. Y por lo tanto un cristiano se tiene que saber salvado y tiene que vivir como una persona que se sabe liberada.
¿Cómo te sentirías si, por lo que fuere, tuvieras una deuda económica y no puedes pagarla? Una hipoteca, por ejemplo. Y alguna persona generosa, algún amigo, te echa una mano. Te sentirías profundamente agradecido, liberado también de una carga. ¿Por qué? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi casa? ¿Cómo voy a poder vivir? Esta liberación la tenemos que experimentar nosotros. El Espíritu del Señor resucitado es el que nos hace saber que el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida. Es que vuelva a tropezar, pero es que un cristiano tiene que confiar en que Cristo, desde la cruz, nos ha redimido. Y es el Espíritu el que convence al mundo, el que transmite al mundo, por medio de la Iglesia, esta gran verdad. ¿Has pecado? Sí. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. ¿Has pecado? Sí. Pero lo que te califica no es que eres débil y caes, es que eres hijo. Y tienes un padre y una casa donde volver. Esa casa es la Iglesia. Ese padre es Dios, que te espera. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros ante el mundo? ¿Estamos dando un testimonio de liberación? Me siento liberado. Es como cuando un preso que ha sido condenado injustamente, después de recurrir la sentencia condenatoria y quizás de pasar muchos años en la cárcel, es absuelto. ¡Qué alegría siente! ¡Qué gozo! Supongo que un gozo que tiene que manifestar a todos. Ha sido injustamente condenado, pero ahora la verdad le ha hecho libre. Nosotros, que somos pecadores, sabemos que Cristo nos ha liberado, que el pecado, por tanto, ha sido absuelto. Vive como una persona liberada. Cuando hayas caído, acércate al Señor. No tengas miedo. Para eso instituyó el sacramento del perdón de los pecados, de la confesión, para liberarte. Son auxilios para los débiles. Y todos nosotros somos débiles. Segundo, el Espíritu convencerá al mundo en lo referente a la justicia. ¿En qué consiste la justicia de los hombres? Dar a cada uno lo que dice la ley, lo que le corresponde. Pero Dios no nos trata así. Si nos diera lo que nos correspondería, debido a nuestro pecado, tendríamos que estar condenados. Pero Él, que es rico en misericordia, se apiada de nosotros, perdona nuestras faltas, nos levanta cuando hemos caído, cura y sana nuestras heridas. Por eso un cristiano tiene esperanza, porque sabe que el amor de Dios es mucho más grande que su miseria, porque sabe que la justicia de Dios no es la justicia de los hombres. Dios da a cada uno no lo que le corresponde según la ley, sino lo que le corresponde según su misericordia. Y como Dios es rico en misericordia, perdona nuestras faltas. ¿Has caído? Sí, esa es nuestra experiencia, la de que somos débiles. San Pablo le pidió al Señor que le quitara una espina que tenía clavada. Nadie sabe a qué se refería. Suponemos que era una tentación, pues como las que todos tenemos, cada uno las suyas, que una y otra vez le pinchaba y le incomodaba en la vida. Y el Señor le dijo: Pablo, te basta mi gracia, la fuerza se demuestra en la debilidad. Nosotros demostramos la justicia de Dios cuando nos sabemos salvados no por nuestras obras, que tenemos que tener obras de misericordia y de caridad, que hemos de intentar ser personas consecuentes con nuestra fe. Nos sabemos salvados por la misericordia divina. Esta es la justicia de Dios, que no nos trata como merecemos por nuestros pecados. Tercera acción del Espíritu, en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Nosotros tenemos que vivir en la libertad de los hijos de Dios. Hemos de saber que el demonio nos instiga, pero que el demonio no es Dios. Dios es el Señor y solo Él es el Señor. El demonio sabe cuáles son tus debilidades, porque ve cuáles son tus caídas, pero no es Dios. Él no sabe lo que va a pasar. Él sabe que tú eres débil, porque sabe que has caído. ¿Cuántas veces
Tratamos al demonio como si el demonio fuera Dios. Pensamos que es más fuerte que Dios. Pensamos que no podemos vencer a las tentaciones. Y sí podemos vencer a las tentaciones. Pero vencemos a las tentaciones cuando seguimos el camino de Jesús. ¿Y cuál es el camino de Jesús? Morir. Pareciera un absurdo que cuando uno muere, vence. Que cuando uno muere, triunfa. Hace muchos años sentí y experimenté, preparando una Semana Santa, preparando las reflexiones sobre la Virgen María, que la Virgen María fue tentada de forma atroz en esa noche fatídica donde Cristo muere, el Viernes Santo. ¿Pensáis que no? Jesús fue tentado, lo transmiten las Escrituras. ¿Pensáis que el demonio no aprovechó ese momento para tentar a la Virgen María pensando que la victoria era suya? Cristo estaba muerto, pero es que Él no es Dios y Él no sabía lo que iba a pasar. Y lo que iba a pasar es que si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Y eso es lo que hizo Cristo. Muriendo Jesús nos dio la vida. Muriendo Jesús, obedeciendo al Padre, fue resucitado y nos ha salvado. Y por lo tanto el pecado no tiene la última palabra. Satanás ha sido condenado y su camino, el camino de la perdición, no es el camino que nosotros tenemos que seguir. Nosotros seguimos el camino del amor. Eso implica morir, como hizo Cristo. Y por lo tanto, porque nosotros sabemos que Jesús ha vencido y que el demonio ha sido vencido, tenemos que seguir los pasos de Jesús. Y cuando tú perdonas, vences al demonio. Y cuando tú te confiesas a pesar de haber caído, vences al demonio. Has perdido una batalla, pero no has perdido la guerra. Cuando tú, porque crees en Jesús, amas, te das a los demás, vences al demonio, vences el egoísmo, la soberbia, la esclavitud del mal. Estos son los frutos del Espíritu Santo, que viene a decirnos que el pecado ha sido crucificado en la cruz, que hemos sido absueltos, porque la justicia de Dios no es la justicia de los hombres. Él es rico en misericordia y nosotros sabemos que solo Dios es el Señor. Satanás, el ángel caído, ha perdido la guerra, pero tienes que creer en ello, tienes que confiar en el Señor, tienes que dejar que el Espíritu Santo te sostenga en los momentos difíciles y se sirva de ti para llevar esperanza, consuelo y la verdad a los que sufren, sobre todo porque no tienen esperanza, porque no han conocido el amor de Dios. Es el tiempo de la Iglesia, es el tiempo de dejar que el Espíritu del Señor resucitado pueda contar con nosotros para ser instrumento suyo en el mundo, llevar paz, esperanza y la justicia divina, es decir, la misericordia. Que sea así en nuestra vida, que el Espíritu pueda contar con nosotros. Nos ponemos en pie.